El grupo Ecopetrol presentó una caída en sus utilidades del 29.1% en el primer trimestre de este año con relación al mismo ciclo del año pasado. El grupo Ecopetrol presentó esta caída en sus utilidades del 21.1% en el primer trimestre, todo por cuenta de, aparentemente, cuestiones exógenas. Es lo que explica el presidente de Ecopetrol. Sí, un incremento derivado de ese mismo costo de esa TRM, de esa revaluación del peso, en el lifting cost, que se conoce como el costo de levantamiento. Ahí hay un incremento importante en los costos. También los costos asociados a atender nuestras necesidades propias de electricidad y de gas, el fenómeno del Niño. Eso generó un mayor incremento en los costos y por supuesto los temas relacionados, con la inflación. Esos son los tres elementos que en general han generado esa diferencia en términos de la utilidad. Y a propósito de Ecopetrol, Paula, ¿qué pasó con el debate de control político al que estaban citados ministro de Hacienda, ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol? Pues déjeme decirle que terminó aplazado. Ya le vamos a contar qué fue lo que pasó. Con voto unánime, los senadores decidieron aplazar este debate tras darse la inasistencia de los ministros de Minas, de Hacienda y también de Ricardo Roa, quien desde ayer había notificado a través de una carta su excusa para no asistir. No obstante, la oposición dice que no fueron notificados con anterioridad de estas inasistencias y por eso lo que están haciendo es que están pidiendo a los jefes de estas carteras que asistan a todos los debates, que no solamente lleguen a esos debates cuando hay discusiones de reforma, sino que también asistan a los debates de control político. No tiene ningún sentido no hacer este debate sin el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Y le agradezco al señor Gabriel, no sé su apellido, Gabriel Rico, gerente de Asuntos Públicos de Ecopetrol, muy amable, se acercó, me dijo que hoy no podía venir el gerente, que probablemente en otra oportunidad lo haría, pero yo diría que no hay excusas. Nuevamente, le agradezco su generosidad, pero no hay excusas para inasistir a una sesión de la Comisión Tercera. Y yo hubiera querido verlos aquí como han venido otros debates. No quisiera pensar que porque es un debate de la oposición, nos hacen este desplante a la comisión. Sobre este tema de Ecopetrol, Mauro, cuando hay una caída en las utilidades del 29.1% comparado con el año pasado, todo es por factores exógenos o por ahí puede tener algo que ver todos esos escándalos en los que está metido el doctor Roa? Yo creo que en la parte operativa por el momento es mucho de circunstancias exógenas. Sin embargo, se está soslayando en esas cifras el problema al que alude el debate de control político. ¿Por qué digo todo esto? Porque si ustedes se ponen a ver esa caída que mencionaba Giovanni de utilidades del 29.1%, se atribuye en alguna medida importante a que el dólar, en el momento en que se estaba contabilizando el primer trimestre del año pasado, era un dólar que estaba a 4.760 pesos, mientras que hoy el dólar está alrededor de 3.900 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que las operaciones de Ecopetrol que se miden en dólares, al pasarlas a pesos, hoy están subvaloradas, o mejor dicho, hoy significan menos en pesos de lo que significarían con una tasa de cambio más alta. ¿Eso a dónde lo lleva uno? A hacer las cuentas en dólares y no en pesos. Si en pesos la caída de utilidades es del 29%, al pasarla a dólares la caída es del 8%. Buena parte de la caída de los 29% la explica la caída del dólar, que es un factor exógeno. En ese 8% ¿qué hay? Lo decía en parte el presidente de Ecopetrol cuando mencionaba el aumento de los costos, especialmente los costos de la energía. Sin embargo, hay un remanente que no termina de ser explicado. Sí, también puede ser los costos imputables a la reforma tributaria, porque acuérdense ustedes, la reforma tributaria significa mayores pagos de impuestos para muchas empresas, incluida por supuesto Ecopetrol. Volteemos la página y digamos, bueno, el remanente de la caída de utilidades en cuanto a la gestión de Ecopetrol puede ser muy chiquito, entre otras porque la empresa tiene una gran inercia desde el punto de vista operativo y es muy difícil que un escándalo de este estilo termine afectando operaciones y utilidades operacionales.
Pero el otro lado, el que tiene que ver con el control político, que trata de mirar hacia adelante, no solamente los resultados del trimestre, que trata de ver qué está significando para el gobierno corporativo de la empresa el que el presidente de Ecopetrol esté cuestionado o por su labor como gerente de la campaña en términos de haber violado presuntamente o no violado los topes, etcétera, etcétera, o que haya entrado plata ilegal a la campaña de Gustavo Petro, o por otra parte, esos negocios de haberle comprado un apartamento a una persona que tiene negocios con Ecopetrol, etcétera, etcétera. Ese que es clave para el futuro de Ecopetrol se termina aplazando en el Congreso de la República de manera lamentable, porque creo que ahí está la pepa del asunto. Pero la pepa mayor la conocimos hoy. Ustedes oyeron el discurso del presidente a las 7 de la noche diciendo que se habían encontrado dentro de Ecopetrol un nido de corrupción que había servido para financiar paramilitares. Yo quiero ver desde el día de mañana tempranito qué piensan los mercados, qué piensan los inversionistas, qué piensan los analistas de riesgo acerca de Colombia cuando se enfrenten a esa bomba que lanzó el presidente, que si es cierto, pues la documentarán y se verá cuáles son los responsables. Si no es cierto, bueno, qué bomba tan grave la que dice el presidente en términos de reputación de Ecopetrol. Es que Mauro dijo hallazgos de miles de millones de dólares en Ecopetrol para financiar la parapolítica, grupos paramilitares. Una denuncia muy delicada. Claro, en medio del escándalo de corrupción el presidente lanza eso. Acuérdense lo que decían, para una encuesta, otra encuesta. Para un escándalo, otro escándalo. Sí, para tratar de que sirva de cortina de humo. Sin embargo, uno en los mercados internacionales no se puede ir impunemente con una afirmación de ese estilo. La acción de Ecopetrol, el ADR de Ecopetrol se cotiza en la bolsa de Nueva York. A ver si allá dicen que para alguna cortina de humo, qué sé yo. No, allá responden de otra manera. Sí, eso es cierto, implicaciones fuertes. Eso. ¿Qué dijo la vicepresidenta Paula por su baja ejecución? Ya llevamos 2 años de gobierno, ¿no? Debate de control político alrededor del Ministerio de la Igualdad, que solo ha ejecutado el 1% de su presupuesto. Pues la vicepresidenta, y que además es la que está al frente de esta cartera del Ministerio de la Igualdad, respondió. Ella dice que el país tiene que tener en cuenta que están creando un ministerio desde cero y que le parece injusto que le pidan ir mucho más allá de lo que la función pública le permite hacer. Porque si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino que es que hemos creado una institución de cero. Y esto no es una tarea fácil, ¿sí? En 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros. Hacían 100 años, desde el siglo pasado. Pues sí, pueden ser hace 100 años, pero eso es excusa para solo ejecutar el 1%, pregunto. Estamos siendo injustos, no nosotros. Los que están criticándoles que solo tengan el 1%, ¿será injusto? Pues con todo el respeto a la vicepresidenta, eso se llama tramitología, que en este país tenemos que cumplir absolutamente todos, guardadas proporciones, por supuesto, pues el ministerio tiene un presupuesto más grande y los temas ahí legales que debe cumplir la función pública seguramente son un poquito más complicados, pero lo hace desde el microempresario hasta el que tiene la gran empresa, hasta las funciones públicas. Tienen que cumplir una tramitología y eso tiene que hacerse en unos tiempos y echarse a andar. Sí, pero 1% es nada. Es muy poco, es muy poco en realidad. Como decíamos en el caso de Ecopetrol, la caída de utilidades no responde solamente a factores externos, no responde solamente a la gestión de la empresa. Algo habrá de un pedazo, algo habrá del otro. En este caso también, el bajísimo nivel de ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad no responde solamente a que es dificilísimo gobernar, que es el argumento de la vicepresidenta Francia Márquez. Ustedes vieran lo complicado que son los trámites, etcétera, etcétera, pero tampoco obedece exclusivamente a la ineptitud o a la inoperancia. Creo yo que hay que darle el beneficio de la duda a que es complejo armar todo un ministerio. Ahora remontarse a que esto no se crea así en 100 años y no sé qué, pues se han creado otros ministerios más recientemente, desde la última constitución, varios ministerios y no había habido este bloqueo, este embudo a la hora de la ejecución. Lo cierto es que el problema de la inoperancia o de la ineficacia no es exclusivo del Ministerio de la Igualdad, afecta a todo el gobierno y la ejecución presupuestal en términos de inversión, lo hemos dicho en este noticiero, en el primer trimestre de este año, es la peor de los últimos 3 años, es decir, que es un mal colectivo de todo el gobierno. En algo puede tener razón la vicepresidenta, pero explicar ese 1% porque hace 100 años no existía este ministerio, me parece que sí es exagerado. Hoy desde Barranquilla se han dado muchos anuncios, pues dijo el presidente que le había dado la orden al ministro de Minas, y esa fue la palabra que usó, la orden al ministro de Minas de bajar las tarifas de energía. Este gobierno se propuso bajar las tarifas y no ha podido por miedo
y no ha podido porque nos encierran jurídicamente, como hizo el magistrado, ¿cómo se llamaba? Cerrato, amigo del procurador Ordóñez, que lo último que hizo antes de salir de su puesto en el Consejo de Estado fue tumbar el decreto en donde yo asumía las facultades constitucionales, como dice la Constitución, de ser rector de los servicios públicos en Colombia. A propósito del tema de energía, hoy se conoció una alerta. Dicen que Bogotá y otros sectores del país podrían estar en riesgo de un racionamiento de energía a finales del año 2025, principios del año 2026, porque hay una alta demanda de consumo. Esto lo dijo el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, que dice que estos racionamientos, esta es la buena noticia, que por lo menos a corto plazo ya están descartados. ¡Qué bueno! Pero el posible racionamiento sí afectaría en el 2025, finales del 2025 e inicio del 2026, a Bogotá y a departamentos como Cundinamarca, Boyacá y el Meta, si no se ejecuta de manera urgente un plan de expansión de las líneas de transmisión de alta tensión que hoy por hoy están paralizados porque las licencias ambientales no las han dado, porque hay procesos judiciales y adivinen, hay protestas sociales. La demanda del centro del país hoy en día es aproximadamente 3.000 megavatios de potencia que se requieren en un instante. Y si eso crece al 8%, como viene creciendo, pues vas a llegar por encima de los 3.500, que esa es toda la capacidad que tenemos hoy en día de oferta, porque no tenemos suficientes líneas de transmisión para traer más electricidad. Entonces, si la demanda es mayor que la oferta, parte de la oferta se va a quedar sin electricidad. Parte de la demanda, perdón. Es importante que la gente vea que las restricciones que ya hoy en día tienes en Bogotá, donde tienes más de 40.000 viviendas que tienen por escrito que la electricidad no está garantizada, y proyectos de inversión que no se están haciendo porque se les dice que si llega al 26 y no hay suficiente electricidad no se van a conectar a la red, eso ya está afectando la inversión y la generación de empleo en el occidente y en el norte de Bogotá.